Esto es Cuidados Máximos, Daños Mínimos, un proyecto de mínima dosis y mutante para cubrir la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, Bogotá 2025. Un espacio para conversar sobre innovaciones en políticas de drogas alrededor del mundo, interseccionalidad y derechos humanos. Les habla Natalia Duque, de Mutante, un medio digital que cubre el tema de drogas con un enfoque de derechos humanos. Y Osvaldo Beltrán, de Mínima Dosis Podcast, un espacio para explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. La política de drogas no afecta a todas las personas por igual. De hecho, poblaciones como las mujeres han tenido consecuencias diferenciales y desproporcionadas en términos legales, sociales, familiares. Para 2016 de Justicia, por ejemplo, hablaba de que 5 de cada 10 mujeres en Colombia estaban en la cárcel por delitos relacionados con drogas. Y esta es apenas una de las muchas dramáticas consecuencias que las políticas de drogas han tenido para ellas. Para profundizar en esta relación, nos acompaña hoy Silvia Ojeda, colombiana viviendo en Brasil, directora de comunicaciones e incidencia de Medcinedas, una cooperativa enfocada en desplegar entornos de cobijo para mujeres y personas de género expansivo, integrando todo el espectro de la reducción de daños. Silvi es estratega de comunicaciones, directora de arte y defensora de derechos humanos hace más de 18 años. Bienvenida, Silvi. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio radial y también estar en Bogotá y sobre todo en esta maravillosa conferencia este año que se está realizando en Bogotá. También nos acompaña de Colombia María Isabel Velázquez. Ella es auxiliar de enfermería, técnica en salud. Actualmente tiene un proyecto personal enfocado en crear una organización liderada por gestores y pares comunitarios. Ha hecho parte de la cooperación Temerie, ONG de Risaralda, que se enfoca en liderar procesos de aprendizaje, participación e investigación sobre temas de consumo y reducción de daños. Bienvenida, María Isabel. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Contenta de estar acá con ustedes también. Bueno, ahora sí, bienvenidas a ambas y muchas gracias a todos, todas y todes por acompañarnos hoy en Cuidados Máximos, Daños Mínimos. Silvi, te escuché en una conferencia hace un tiempo en la que decías que la política de drogas es un asunto feminista. Me gustaría que desarrollaras un poco esta idea y nos contaras por qué es un asunto feminista. Sí, la política de drogas ha sido un arma de criminalización desde hace muchísimos años. Es una arma que se ha disfrazado de bienestar, que se ha disfrazado de seguridad para tener unos impactos en la población, en toda la población. Pero sobre todo, ese impacto de esas políticas de drogas se da de una manera desproporcionada en unas poblaciones específicas. Entonces, en ese sentido, tenemos que hablar precisamente de cuáles son esos impactos desproporcionados y sobre qué poblaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de que las personas que consumen drogas son estigmatizadas, cometemos una generalidad o caemos en una generalidad errada, porque no son las personas que consumen drogas las que son estigmatizadas, son las personas sistemáticamente empobrecidas, que además consumen drogas, que son estigmatizadas, porque las personas que consumen drogas en la tranquilidad de su hogar, que tienen una manera de lidiar con el bajón, con la depresión que les da el otro día, que tienen cómo cuidarse, que tienen cómo dormir más horas, que no tienen que estar fumando en la calle, inyectándose en la calle, no son personas que sean estigmatizadas por su uso de drogas, o por lo menos mucho menos estigmatizadas, ¿no es cierto? Pueden llegar a espacios médicos, ciertos espacios donde su uso de drogas genere un impacto, pero no es igual que las personas empobrecidas, ¿no es cierto? Porque precisamente cuando hablamos del estigma y del impacto, entran en esa olla, digamos, en ese sancocho de, de impactos, entran muchas categorías. Y yo creo que ahí lo importante de entender en cómo impacta de manera desproporcional a las mujeres es porque también la exclusión, gracias al patriarcado, ha generado una serie de impactos negativos en las mujeres. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una mujer que ha sido sistemáticamente excluida y empobrecida,
y entonces decide realizar sexo por supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy diferente al trabajo sexual. Sexo por supervivencia es cuando una persona tiene sexo para obtener algún medio para sobrevivir, para comer. Ahí, en ese momento, esta mujer es criminalizada. ¿Por qué? Porque llega la policía, entra en un proceso, es criminalizada, es maltratada, resulta que termina yendo a una estación de policía, en la estación de policía se pone brava, se pone triste, la golpean, ¿no es cierto? Toda esta situación hace que finalmente esta mujer termine en la cárcel. Cuando esta mujer termina en la cárcel, esta mujer además es apartada de sus hijos. Y al ser apartada de sus hijos entran en unos procesos de institucionalización. Y al entrar en estos procesos de institucionalización, pues quedan en un nivel de abandono. Entonces, ahí empieza a cerrarse un ciclo muy complicado que a los hombres, por ejemplo, no les impacta tan gravemente, porque cuando un hombre va a la cárcel, no es considerado un mal padre. Cuando una mujer va a la cárcel es considerada la peor mamá del mundo. Y de ahí en adelante, olvídate de volver a ver a tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres, muchas en su desespero por ir a ver al niño, entonces lo llevan, no, que entonces ahora secuestró al niño, toma otra criminalización. No, que entonces ella se paró afuera del colegio para poder verlo por lo menos cuando lo sacan. Ah, no, que está acosando a los niños, toma, ¿sí me entiendes? Entonces lo que pasa es que hay una carga social muy fuerte, ¿no? Cultural por el hecho de ser mujeres, y entonces eso implica que no tenemos los mismos derechos y que no podemos movernos de la misma manera. Y si a eso además le sumas un tema, obviamente, de un lugar socioeconómico, si a eso además le sumas una condición de raza, mujeres racializadas. Si a eso además le sumas que las personas viven, las mujeres son cabeza de familia en territorios periféricos, en barrios, en favelas, donde se ven obligadas a entrar en contacto con los sistemas de tráfico, con las mafias, porque si no, ¿de dónde sacan su sustento diario? Entonces, lo que estás viendo es que no son mujeres que están tomando la decisión deliberada cada día de entrar en estas cadenas, sino que son mujeres que están siendo atrapadas en un sistema de política de drogas donde se criminaliza a las personas sistemáticamente empobrecidas y excluidas. Yo creo que esa es una realidad desde que en Medicineras hemos venido entendiendo, y por eso la importancia de tener y de ofrecer sistemas, entornos de cobijo, que finalmente lo que hacemos es acompañar a las mujeres a que se reduzca ese impacto desproporcionado y a que se reduzca el umbral para que puedan acceder a los servicios y a los derechos fundamentales. Antes de pasar a María Isabel, me gustaría, Silvi, que rápidamente nos cuentes por qué medicineras. ¿Qué significa esto? Bueno, medicineras es una palabra del antiguo catalán que se refiere a las mujeres que eran conocedoras de hierbas y que utilizaban esas hierbas bien para hacer remedios, como bien para hacer pociones, como bien para hacer venenos, porque recordemos que las mujeres han sido maltratadas, violadas, o sea, la violencia basada en género no es de hoy, ahora la tipificamos, pero ha sido histórica. Entonces las mujeres, como ustedes seguramente ya lo han escuchado en muchas partes, las mal llamadas brujas o las hechiceras, bueno, lo que hacían realmente era conocer las sustancias que se derivaban de las plantas. Y con eso, por ejemplo, quitarse un cólico, quitarse un dolor de cabeza, pero también, ¿por qué no hacer planificación familiar y tratar de no quedar embarazada cada vez que se tiene sexo? ¿No es cierto? Pero también, ¿por qué no darle un poquito de un somnífero al tipo que viene todas las noches y me pega? Entonces, estas mujeres que utilizaban las plantas como una herramienta, ¿sí? Eran profundamente conocedoras de las plantas y por ende de las sustancias, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que fueron las primeras químicas, de alguna manera, llamadas brujas, llamadas hechiceras, pero bueno, en Cataluña se llamaban medicineras y pues eso queremos reivindicar ese lugar porque consideramos que la línea entre sustancia ilegal o droga y remedio no existe. Todo tiene que ver con el contexto, porque bueno, ya sabemos que viendo las múltiples situaciones que hay hoy en día, muchas vienen de la empresa farmacológica.
Entonces, realmente, ¿dónde nos estamos parando? Y esto lo que nos hace pensar es que esa línea que divide qué es legal y qué es ilegal, qué es remedio y qué es una droga, no es una decisión neutral, es una decisión política para generar un control sobre los cuerpos, sobre las personas y sobre los territorios. Hace un momento, Silvi justamente nos hablaba un poco del estigma, el impacto, la exclusión, pues que sufren las mujeres de manera diferenciada. Digamos que María Isabel tiene una experiencia supremamente importante acompañando a personas y a mujeres, principalmente que se inyectan. María Isabel, yo quisiera preguntarte a partir de tu experiencia, pues cuál, o sea, cómo se ve ese estigma o esa exclusión a la que están expuestas las mujeres, cuáles son como esos tipos de riesgos y ese estigma con el que cargan ellas. Bueno, ahora último vengo acompañando a una chica, la verdad, en realidad me tiene asombrada la desigualdad que tiene ante los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los derechos de poder acceder a tratamiento. Les voy a contar un poco así como por encima cuál es la historia de esta chica. Más o menos a los 16 años, ella tiene un bebé, sí, producto de una violación. A ella lo quiso tener, ella quería estar con él, se lo retiraron, ¿sí? Nunca se lo dejaron tener, ni siquiera registrar como hijo de ella. En la registraduría nunca le permitieron decir que tenía un hijo y nada. Se lo quitaron, simplemente se lo llevaron y nunca supo más nada de él. El año pasado me llama desesperada en diciembre, me comenta que ya no quiere consumir más, entonces que se va a ir por el servicio de urgencias, cosa que nunca había buscado por miedo, porque siempre es lo mismo con todas las personas que se inyectan, o no les dan la cantidad suficiente de medicamento, o no los entran a los servicios rápidamente, entonces por el síndrome de abstinencia salen y les toca irse. Y fuera de eso, ella, una chica trabajadora sexual, inyectora de drogas, en estado de gestación, entonces el temor de ella era inmenso. En ese acompañamiento, en su primer vez, le enviaron a un centro de tratamiento, en el cual llegó allá, no le brindaron el medicamento suficiente, entonces lo que decían ella, no, entonces le dijeron a ella, fírmame de salida voluntaria. Entonces yo quedé como, wow, o sea, hoy en día, aún así, por no brindarle el tratamiento adecuado, prefieren que una chica salga a la calle en estado de gestación, probablemente le pueda dar una sobredosis, probablemente pueda adquirir algún tipo de infección, fuera de eso el único sustento de ella era el trabajo sexual, ¿sí? Entonces los riesgos que ella tenía como mujer, como persona usuaria de drogas era tremendo. Listo, en ese acompañamiento se pudo ingresar a tratamiento. Resulta que ya cuando tuvo a su bebé, nunca se lo dejaron registrar. Ay, no. No se lo dejaron registrar, iba por la misma historia, se iba a repetir. Pasaron 15 días, ustedes saben que el bebé nace, inmediatamente la registraduría llega y le dan el papel de nacido vivo, listo, usted es fulanito de tal, con apellidos tal y tal. A ella nunca le hicieron eso. Resulta que pues nos colocamos las pilas con una chica que se llama Paula Thomas, ella es fotógrafa, ella también nos ayudó con sus redes de apoyo y resulta que se logró que la llamaran a ella de la comisaría de familia y que pudiera registrar su hijo 15 días después. Ahora resulta que ella en medio del proceso del tratamiento, eh, primero le dejaron de entregar la metadona, ya llevaba como un mes más o menos. A los 2 meses, después de haber ella estado todos los días comprando su metadona, le dicen, no, ya usted no puede venir a los servicios de psicología, de psiquiatría, ya mira a ver qué va a hacer. Y la persona que lleva el caso de ella en la comisaría de familia le dice simplemente, no, pues si usted no puede estar ahí, pues ¿cómo va a poder volver a ver a su hijo? Y a su hijo se le retiraron, obviamente, a ella no se lo dejaron. Ella le toca ir a ver a su hijo cada mes, todos los días. Para mí eso es una angustia ver lo que ella escribe. Ella escribe por las redes sociales, escribe.
Dios, usted sabe qué es todo lo que yo llevo, todo el peso que llevo encima. Ella ni siquiera volvió a ejercer el trabajo por supervivencia. Ella lo que hace en ese momento es que saca su puestico de obleas, vende arroz con leche, ella se rebusca de todas las maneras posibles. Entonces uno dice, qué injusto, qué injusto. Y aparte de eso, cuando ella va donde la defensora, lo que la defensora siempre le dice es que ella no tiene derecho por ser usuaria de drogas y por ejercer el trabajo. Entonces uno dice, mierda, o sea, ¿aquí qué? O sea, esta gente se supone que ellos son los estudiados, ¿no? Se supone que ellos son los que deben de saber de leyes, de derechos, pero antes lo que hacen es como vulnerarle más, como estigmatizarla más, A ella señalarla y a su hijo, y a su hijo. porque su hijo también es sujeto de derechos y el derecho legítimo de su hijo es estar junto a su madre. Ajá. Sí. Entonces, ese caso, nosotros la acompañamos y siempre la estamos apoyando. Frecuentemente le reforzamos, hey, parce, usted tiene derecho, parce, mira, ellos no te pueden hacer esto porque tú eres una persona que tiene derecho a esto, mira, acá dice y puedes reclamar por eso. Entonces ella, una chica que es vulnerable, ¿sí? Digamos que no cuenta con muchos estudios, ni nada, los estudios de la calle, pero son muy valiosos. Y ella, como que ignora muchas veces, a qué derecho puede acceder realmente. Entonces, eso es como, hoy por hoy, o sea, ustedes ya pudieron ver, todos los derechos que Han sido que son vulnerados. vulnerados como una cadena, la persona, sin contar lo del hijo y sin contar lo del padre del hijo, porque ni siquiera la familia le quisieron entregar al bebé. Y entonces el bebé está en manos de una institución. Sí. Entonces, Y este una bebé, madre sustituta. exacto, que va a pasar de una madre en otra madre en otra madre, porque no es una sola madre, y entonces lo va a tener, y este niño va a crecer con una ausencia de afecto, con una ausencia de sentido de pertenencia, con una ausencia de sentido de familia, va a crecer con un vacío muy grande. Cuando tenga conciencia va a preguntar dónde está mi mamá, pero cuando empiece a preguntar dónde está mi mamá, le van a decir su mamá es una drogadicta, su mamá es una no sé qué. Entonces va a ser un niño que muy rápidamente va a empezar a sentirse una persona con una pésima suerte, un olvidado de la sociedad, que la mamá no lo quiere, y entonces muy rápidamente se va a volar o de la institución o de la casa de la madre sustituta, ¿y a dónde va a llegar? A la calle. ¿Y quién se va a hacer cargo de ese niño en la calle? Ningún estado, Ujú. ningún estado. Y todo el cariño que podía darle su madre, toda la sensación de seguridad que podría darle su madre, se la retiró la política de drogas, que es Ujú. la que criminalizó el consumo de esta mujer, ¿sí? Y esta política de drogas y esta falta de respeto por los derechos fundamentales de las mujeres ha hecho que finalmente no solamente ella esté con unos seguramente grandes problemas de depresión, porque no conozco una sola madre que no se sienta absolutamente triste si no tiene a su hijo cerca. Yo ya casi me pongo a llorar porque yo tengo un hijo y yo no podría sobrevivir sin verlo. Y luego, además, el niño tampoco nadie se hace cargo. Entonces, se cierran unos ciclos de exclusión y de vulneración, y que uno dice, ay, pero los que saben, no, ellos, ¿por qué no? No, es que no es neutral, no es porque ellos no saben, es porque es estratégico. Esa es la forma de excluir, esa es la forma de maltratar, esa es la forma de criminalizar de un sistema que criminaliza y maltrata a unos y beneficia a otros. Entonces, cuando hablamos de política de drogas, no podemos pensar que hay una neutralidad que se hizo para que, ay, para que la gente entonces, pobrecitos, los niños no consuman droga. No, no tiene nada que ver. Además, porque no está funcionando en ese sentido. La guerra contra las drogas, la política de drogas, no ha demostrado ninguna mejora, ninguna, cero, en 100 años, no ha demostrado. Entonces, tenemos que pensar que realmente, como decía Ali Bantú ayer, la guerra contra las drogas no ha fracasado, ha sido un éxito rotundo, pero ¿para quién? ¿Quién se está beneficiando de esas políticas de drogas? Claramente no es esta mujer que sobrevive, que trabaja y que ha tomado una decisión autónoma, protegida por la Constitución, de hacer un consumo, porque es el libre desarrollo de la personalidad, porque la autonomía está protegido por la Constitución. Entonces ahí es donde vemos que el estigma y la discriminación está
demasiado intrínseco en el inconsciente colectivo. Y entonces ahí es donde la señora del bienestar familiar, la defensora pública, la gente de no sé qué, todas la maltratan, todas la criminalizan y todas ayudan y perpetúan un sistema de exclusión basado en una política de drogas. Muchas gracias, María Isabel, por contarnos esta historia, por compartirla con nosotras. Y yo creo que algo muy valioso también que sale como de esta reflexión y pues de lo que nos acabas de contar, que creo que nos rompió el corazón aquí a todas, es que las consecuencias diferenciales de la política de drogas a veces no son tan evidentes como lo pensamos. O sea, a pesar de que es dramático que haya una cifra tan grande, por ejemplo, de mujeres que pues están presas por este tema o de mujeres que pierden también acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, pues también existen otro tipo de consecuencias que no se ven tan a simple vista, como lo que mencionaba ahorita Silvi de lo que va a pasar con este niño, al cual también se le van a vulnerar sus derechos sistemáticamente y bueno, esto genera una cadena incluso de empobrecimiento y todo empezó por una política de drogas que termina criminalizando también a las personas que están en una situación de empobrecimiento. Ahorita vamos a volver un poquito a este tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero Silvi, quería preguntarte por una cifra que justamente vi en en una de las investigaciones de medicineras que me llamó la atención y que tiene que ver con el tipo de droga que consumen o de sustancia que consumen las mujeres y las personas a las que ustedes han acompañado. Además del alcohol, gran parte de ellas mencionaban que consumían drogas psiquiátricas, antidepresivos. Yo quería preguntarte qué reflexión te ha generado y les ha generado eso a ustedes. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, la relación que tienen las mujeres con el consumo y el tipo de sustancias que prevalecen en su consumo? Sí, yo creo que es muy importante entender que las cifras que nosotros obtenemos, las obtenemos de mujeres que son sobrevivientes de violencia. 100% de las mujeres que pasan por medicineras son mujeres que están sobreviviendo a situaciones de violencia basada en género. Y 85% de las mujeres que han pasado por medicineras han sufrido violencia desde la infancia. Y yo creo que eso es muy importante porque hay una relación muy directa entre el trauma y el consumo de sustancias. Porque si volvemos a lo que nosotras hablábamos hace poco, lo que yo les contaba de que entre la línea entre remedio y droga es muy leve, entonces nosotros tenemos que empezar a hablar de trauma, tenemos que empezar a hablar de situaciones de salud mental no diagnosticadas y de ahí podemos después empezar a entender por qué se dan los consumos. Si tú hablas con mujeres que están habitando en calles, no es lo mismo dormir en una cama que dormir en una calle. Entonces, para tú poder llegar al sueño profundo en una calle fría o en una calle sucia o en Hostil. una calle hostil, tú necesitas una ayudita. Si nada más para dormir en un avión necesitas una ayudita, imagínate para dormir en una calle. Entonces, cuando una persona se está tomando una cantidad, por ejemplo, de depresores, ¿no es cierto? Es porque realmente necesita pagarse, porque lleva seguramente 5 días sin poder dormir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos identificado? Tanto de las sustancias como del policonsumo que tú precisamente mencionabas. Y es que en la mayoría de situaciones de vulnerabilidad con las mujeres que nosotros acompañamos, todas vienen, además de estar en una situación de vulnerabilidad, que no solamente es el empobrecimiento, sino también puede ser estar sometidas a grandes situaciones de violencia. Son personas con experiencia migratoria, estar en graves situaciones de migración, haber sido personas que atravesaron, por ejemplo, el Mediterráneo y se quedaron en la mitad del mar. Son situaciones traumáticas y no hay una sola persona que pueda superar el trauma sin algún tipo de ayuda. Entonces ahí es donde llegan muchas sustancias a ayudar. Claro, tú eres una persona que no estás excluida y tienes un trauma, seguramente vas a tener un psiquiatra, un psicólogo que te acompaña y vas a poder superar después de muchos años. Pero si eres una persona que está excluida, no tienes cómo. Entonces tu solución, tu remedio está en las calles. Tu remedio está en los dealers de las calles. Entonces, ahí lo que cuando tú encuentras en ese policonsumo antidepresivos o cuando tú encuentras depresores como los opiáceos o cuando tú encuentras benzodiazepataminas, cuando tú encuentras cualquier tipo de sustancia que además es un fármaco, lo único que ha pasado es que se ha conseguido de manera ilegal.
¿sí? No le han dado la formulita, ¿sí? Pero realmente lo que está haciendo es ayudando. Entonces, nadie consume una sustancia para hacerse daño. Todo el mundo consume una sustancia porque le trae un beneficio, ¿no es cierto? Un beneficio de algún tipo, ¿sí? Te ayuda. Mira, es sorprendente la cantidad de personas que cuando entran o inician un proceso de tratamiento serio y bien acompañado, es evidente que siempre tuvieron un diagnóstico de salud mental, ¿sí? Entonces, imagínate, las personas que escuchan voces, de repente toman una sustancia y paran de escuchar voces. La calma que sobreviene a ese momento, entonces, ¿cómo puedes tú, desde un privilegio, desde una cosa, venir a decirle, mi amor, es que tienes que dejar de tomar drogas? Es que tu vida está mal porque tomas drogas, que es lo que hacen muchísimos de los servicios, ¿no es cierto? Cuando estamos desde esa perspectiva punitivista, prohibicionista, del tratamiento, de la rehabilitación. No, necesitamos entender por qué la persona está consumiendo la sustancia, así como nosotras muchas veces empezamos siempre las conferencias o las charlas diciendo, levante la mano aquí quien consume sustancias. Y nadie levanta la mano y decimos, aquí nadie toma café, aquí nadie toma vino, cerveza, son sustancias. Aquí nadie toma paracetamol para el dolor de cabeza. Entonces, el problema es qué estamos entendiendo por sustancias. El problema es dónde estamos trazando la línea de la sustancia buena y la sustancia mala. Y esa decisión, insisto, no es neutral. Es una decisión que se toma en unas oficinas muy lejos de los territorios que terminan impactando directamente a las personas. Entonces, lo que hemos encontrado es eso. Y lo que podemos decir con absoluta certeza, porque en Medicineras no hacemos un tipo de investigación donde las sentamos a las mujeres y les hacemos una serie de preguntas, sino que las mujeres a Medicineras entran y no tienen que decir ni siquiera su nombre si no quieren. Pueden hablar en el momento que quieran. El primero, el segundo, el tercer día. Pueden entrar, no hablar y no volver también. Pero como no necesitan llenar un formulario, como no necesitan hacer una entrevista de entrada donde tienen que otra vez, donde por lo general se revictimizan, porque por ejemplo si son mujeres transexuales, entonces no, pero ¿cuál es tu nombre de la cédula? O ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas muy rápidamente se sienten en la comodidad y en la confianza de sentarse a hablar con una de las trabajadoras sociales o las psicólogas de medicineras, y entonces toda la información que nosotras tenemos, la cual guardamos en un sistema propio creado, porque creemos también en la soberanía tecnológica, toda esa información viene desde la confianza. Entonces podemos realmente saber que es información veraz, porque es contada en espacios de confianza. Por eso cuando nos vienen y nos dicen, ay, es que necesitamos saber si nos pueden entregar los datos, no. No podemos entregar los datos porque los datos son entregados en un entorno de confianza. Podemos utilizarlos para trabajar y para transformar esta política de drogas. Muchas gracias, Silvi. Aquí vi a María Isabela sintiendo bastante mientras Silvi estaba hablando y me encantaría, la verdad, también saber desde tu experiencia, pues sobre esto último que mencionaba María Isabel, pues, perdón, Silvi, pues no solamente cuál es la relación que tú has detectado de las mujeres con las que has conversado, que has acompañado con la sustancia, sino cuál ha sido la importancia de este acompañamiento entre pares, ¿sí? O sea, la importancia de que se cree, por ejemplo, un espacio en el que ellas se sientan seguras, un espacio en el que ellas puedan conversar, que se sientan realmente cobijadas, acompañadas. ¿Cuál es como esa importancia de ese trabajo entre pares, que es el que tú has venido haciendo durante tantos años? Bueno, pues lo primero es que vengo de allá, ¿sí? Vengo de ese mundo de violencia, de abusos, de uso de drogas, de exclusión, de querer entrar a tratamiento y que me quiten mi hijo, vengo de todo eso. Entonces entiendo perfectamente la angustia de ellas y de ellos. De ellos también, porque también tengo dos hermanos y mis dos hermanos también en algún momento usaron heroína y bazuco, igual que yo, ¿sí? Entonces, afortunadamente cuento con personas que nos entienden, nos acompañan, entonces para mí se hace muy natural y se hace muy eh, fácil, digamos que acompañar a las personas porque no solamente, como lo dije, entiendo, sino que también es apoyar, apoyar porque también en algún momento quise que alguien me acompañara,
Quise que alguien me entendiera, quise que alguien me diera esas palabras, quise que alguien me orientara. No lo tuve, ¿sí? Simplemente me tocó a las malas salir, a las malas rebuscarme, a las malas conseguir, a las malas todo, ¿sí? Entonces, como lo decía Silvia ahorita, la confianza. Entonces, como vengo de allá, vengo de ser usuaria, vengo de ser víctima, vengo de ser abusada, vengo de ser muchas cosas, ¿sí? Entonces, ellas y ellos confían, porque consumí con ellos, ¿sí? Consumía con ellos. Y también sus secretos, sus andanzas, todas sus historias de vida las conocemos. Conocemos sus familias, conocemos quiénes son hermanos, quiénes son primos, dónde viven. Entonces, como les digo, se hace fácil. A nosotros nos llaman, hey, mira que es del hospital, está fulano de tal, muy grave, necesitamos comunicarnos con la familia. Entonces, listo, sí, sabemos dónde vive. Y nos toca ir a dar la noticia, hey, mira que falleció. Mira, lo están buscando porque está muy mal en el hospital, entonces para que por favor la familia vaya. Entonces, como que ha habido no solamente esa confianza, sino que también un reconocimiento, algo muy bonito, porque también constantemente nosotros les reforzamos que a los que están y los que quieren, digamos que dejar de usar sustancias, también les reiteramos que se puede hacer. O sea, que hay muchos caminos de hacerlo, hay muchas rutas, pero que siempre está como es esa decisión personal y que si nosotros queremos hacer algo, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, es como también la confianza y la autoconfianza que también les brindamos a ellos. Les brindamos herramientas, ellos miran qué camino cogen, ¿sí? Miran de la mejor manera cómo lo pueden hacer a su forma. Cada quien tiene un estilo diferente de hacerlo. No quiere decir que está bien o está mal, pero cada quien tiene su estilo. Y eso pues ha llevado, digamos que, a que se haga muy chévere y sencillo hablar con ellos. Y nos sentamos así de parceros. Si nos tenemos que sentar en el andén, nos sentamos en el andén. Si tenemos que hablar dentro de las salas de consumo no supervisado que tenemos, nos sentamos y hablamos, ¿sí? Igual, no es solamente con ellos, es con todas las personas que están alrededor, ¿sí? Personas que son de la misma comunidad y se ven afectados, no solamente los usuarios, las familias. Entonces, eso crea el espacio en el que en este momento nosotros trabajamos. Para nosotros en Medicineras es muy importante problematizar la palabra pares, porque consideramos que esto que está expresando Marisabel es de un conocimiento profundo, es de una experticia profundísima, ¿sí? Y cuando tú hablas de pares, entonces les estás poniendo una jerarquía, ¿no es cierto? Que en vez de exaltar, ¿no es cierto? Ese profundo conocimiento y decir, para nosotros esto es importante porque ese conocimiento no lo tiene nadie más, es un poco a la inversa, ¿no es cierto? Es como decir un poco, son usuarios que son un poquito más funcionales para la sociedad. Entonces, por eso nos interesa problematizarlo y decir, para nosotros las llamamos técnicas comunitarias, porque nos parece que tienen un conocimiento técnico que no ha sido valorado por la construcción de conocimiento occidental, porque entonces si no tienen un título, si no tienen un no sé qué, entonces no son técnicas, pero para nosotros tienen un conocimiento técnico que es fundamental, porque son, como dice Marisabel, quien se sienta en el andén, quien conoce la casa, quien conoce la mamá, quien sabe dónde está el hospital, y que ninguna persona puede hacer ese rol. Y esa universidad de la calle que tú decías, que no se puede hacer en ninguna facultad y en ninguna universidad, tiene que tener el mismo nivel de técnico que nosotros le damos a una técnica de enfermería como lo eres, o una técnica de agricultura o de cualquier cosa. Entonces, para nosotros, ¿quién te da ese título de técnico? La comunidad. Por eso son técnicas comunitarias que tienen mayor conocimiento de la comunidad que cualquiera. Claro, puede ser que haya pares, hay pares, pero cuando ya estamos hablando con personas que se entregan a este trabajo y esta vocación de servicio, a nosotros nos gusta llamarlas técnicas comunitarias y empezar por darles ese rol, porque además nos parece que el trabajo que hacen las personas técnicas comunitarias no solamente debe ser pago, sino que debe ser muy bien pago. Sí, porque lo que nos pasa en los proyectos, como nosotros importamos proyectos, entonces los pares les damos es una ayudita.
¿sí? O les Un damos voluntariado. un voluntariado, un auxilio, ¿no es cierto? Y entonces, no, tienen que ser pagos y muy bien pagos, porque realmente es la famosa frase de nada sobre nosotros sin nosotros. Y la única persona que puede decir qué es sobre nosotros es la técnica comunitaria, es el contacto. Entonces, para nosotros, problematizar el concepto de pares no es porque no estemos de acuerdo, no, estamos súper de acuerdo con el concepto, pero creemos que debe ir más allá, que tienen que ser técnicas comunitarias, que tienen que ser bien valoradas y que tienen que ser bien pagadas, técnicas y técnicos comunitarios en cada uno de los entornos. Listo, pues quiero agradecerles profundamente a ambas, Silvi y María Isabel, por compartir todo su conocimiento. Para cerrar, estamos en medio de una conferencia de reducción de daños y ustedes aquí pues han contado historias, experiencias y un montón de cosas que creo que tiene que llamar a reflexionar, a que reflexionemos, a que reflexionen los tomadores de decisiones, un montón de gente, pues sobre el tipo de prácticas y políticas que se deben implementar para que haya una reducción de daños que tenga en cuenta tanto a la mamá de la que nos hablaba ahorita María Isabel, como a su hijo, que va a ser una víctima luego invisibilizada de esta política de drogas. Así en 2 palabras, muy corto, ¿ustedes qué recomendación harían para una política de reducción de daños que piense eso? ¿Qué hace falta para una política de reducción de daños que contemple todo lo que hemos aquí conversado? Pienso que hace falta mucha empatía con las personas porque muchas veces se habla es detrás del escritorio, detrás de, listo, las experiencias de ellos, de ellos, de ellos, pero ¿y la gente cómo vive en realidad? ¿Sí? Entonces, la empatía. Completamente de acuerdo. Y también yo solo le subiría la experiencia vivida. O sea, yo creo que para construir cualquier política necesitamos escuchar a las personas que tienen experiencia en las situaciones. Y con ellos tenemos que contar y ellos tienen que ser los primeros, ellos y ellas y ellos tienen que ser los primeros que digan cómo necesitan que sean las políticas de reducción de daños, los protocolos de reducción de daños. Nosotros, desde el privilegio, desde el escritorio, desde la ciudad, no podemos llegar a los territorios a decir cómo deben ser las cosas, porque estaríamos perpetuando las estructuras colonizadoras de poder que nos han venido excluyendo y maltratando todos estos años. Muchas gracias por escucharnos. A Mutante lo pueden seguir en Instagram y en X como @mutanteorg. Y a Mínima Dosis como @minimadosis en Instagram y en X como @mindosispodcast. Y si le gustó este episodio, nos ayudaría mucho que lo compartiera con sus amigos y amigas.